Son las mejores cartas que Pablo escribió en su vida. Un pequeño grupo de estas tres cartas han sido puestas juntas y llamadas epístolas pastorales. Les voy a mostrar que este es un título horrible. Es un título realmente engañoso. Estas tres cartas son diferentes a las otras en muchas maneras, muy diferentes a sus otras cartas. No solo que son dirigidas a individuos, sino también en su contenido, en su estilo, en su vocabulario, en muchas maneras son muy diferentes. Pero las tres son muy parecidas. Muy claramente fueron escritas en el mismo tiempo, por la misma persona, pero muchos estudiantes de la Biblia se han cuestionado si estas en verdad fueron escritas por Pablo. Este es un gran debate que aparece en los comentarios sobre estas tres cartas, y me temo que hay muchos quienes quisieran pensar que no son de Pablo. Estos tienen sus razones. Una de las principales razones es el aspecto feminista. Hay cosas dichas sobre las mujeres en esta epístola que la gente está pateando fuertemente hoy en día, y no en contra de las mujeres, sino sobre las mujeres. Los feministas patean muy fuerte en contra de esto, y si pudieran probar que estas epístolas no son de un apóstol y no de Pablo, esa sería una muy buena razón para no prestarles ninguna atención. Es en este pequeño grupo de cartas que Pablo prohíbe a las mujeres enseñar en grupos mixtos en la iglesia, y esto por supuesto va en contra del pensamiento humanista hoy en día y aún del pensamiento de la iglesia. Así que me temo que son el deseo de probar que estas cartas no son apostólicas. Bien, primero creo que podemos explicar las diferencias entre estas y las otras cartas, por el hecho de que estas fueron escritas en un periodo posterior a las otras. Una de las razones usadas en contra de la autoridad de Pablo es que no encajan en el itinerario de Pablo en Hechos, y ciertamente no encajan. Se refieren a su tiempo en Creta, y en el libro de los Hechos él nunca se encuentra en Creta, y por eso dicen que no encajan en su programa. Bien, la respuesta obvia para esto y la respuesta real es que se refieren a ese periodo de su ministerio después de ser liberado de la prisión en Roma. Por supuesto, el libro de los Hechos termina justo antes de su primer juicio. Y sabemos por Filipenses que esperaba ser puesto en libertad. Estaba dispuesto a ser ejecutado, pero dijo: espero que este juicio se vuelva justo y que sea puesto en libertad por ustedes. Y lo fue muchas gracias a las instrucciones cuidadosamente preparadas por el Dr. Lucas. Ahora, después de viajar otra vez a Creta y a otros lugares, fue traicionado por Alejandro el Caldelero y arrestado nuevamente, y esta vez él sabía que no sería puesto en libertad, y es por esto que el libro de los Hechos se detuvo cuando lo hizo. Lucas continuó viajando con él y pudo haber puesto por escrito la historia de Pablo. Pero Pablo dijo: Lucas, no tiene sentido en escribir más porque no voy a salir de esta. El Señor me ha dicho que esta vez he llegado al final, así que no trates de sacarme. Lucas, estarías peleando con Dios si escribes otro testimonio por mí. Y por eso es que el libro de los Hechos termina donde termina, porque no es la historia de la iglesia, es la historia de Pablo. Y este era el testimonio para su primer juicio, con el que se le dio la libertad. Pero después, cuando fue arrestado por segunda vez, y esta vez no bajo arresto domiciliario, sino que esta vez fue arrestado en una celda, es entonces que escribió estas tres cartas, y esto explica muchísimo la diferencia. Pablo ahora es más viejo, está enfrentando la muerte, y de alguna manera esto hace que cambies la manera de pensar y la manera de hablar. Así que creo que la diferencia en el estilo, el contenido y aún en este asunto del itinerario que no encaja se puede explicar por supuesta libertad y por sus viajes futuros viajando a Creta, donde dejó a Tito, regresó a Éfeso y dejó a Timoteo. Todo encaja perfectamente. Así que es bastante simple. Las trato como cartas de Pablo. Pablo está viejo y está enfrentando la muerte. También las iglesias están envejeciendo y están enfrentando la muerte, porque una iglesia también puede morir. Mientras más viejo seas como individuo o como iglesia, más posibilidades hay de que mueras. Pablo escribe estas cartas a Timoteo y a Tito para salvar a las iglesias de que mueran. Porque cuando las iglesias envejecen y la siguiente generación toma el mando,
No siempre es fácil pasar el mismo entusiasmo como la fe a la próxima generación. Y las iglesias necesitan mantenerse vivas, no solamente que traigan vida. Ahora bien, he dicho que el título, las epístolas pastorales, no es correcto. Esta palabra fue inventada en 1703 y quien quiera que la haya inventado no las favoreció en nada. Y después de esto siempre fueron llamadas las epístolas pastorales. No son más pastorales que cualquier otra carta de Pablo. Toda carta que escribió fue pastoral. En ellas él trata de necesidades pastorales, problemas pastorales, pero el peligro de llamarlas pastorales es que han sido tratadas como un manual para pastores. Hay algo así como un cómo hacerlo, cómo organizar su iglesia. Y ciertamente hay instrucciones de la clase de ancianos y diáconos que se debería tener, pero como un manual para pastores es bastante inadecuado. Por ejemplo, no te dicen cómo escoger ancianos o cómo designarlos. Si es que debes votar por ellos o lo que sea, hay muy poquito en estas cartas de cómo deberías organizar tu iglesia, y tratarlas como un manual para pastores es un gran error. Esta no es la razón por la que las escribió, así que a mí no me gusta el título pastoral, especialmente porque enfoca el interior de la iglesia y sus asuntos internos, mientras que realmente estas cartas están enfocadas a las responsabilidades externas de la iglesia. La total confianza de la carta es poner a la iglesia en orden para que el mundo pueda ser evangelizado. Y este es el objetivo final en la mente de Pablo. Si las iglesias no andan bien, el mundo no va a ser salvo. El corazón de Pablo está siempre por el mundo, y la iglesia es solamente un medio para ganar al mundo. Bueno, de todos modos, yo no las llamo pastorales. Ustedes pueden llamarlas cartas evangelísticas, porque, en definitiva, ese es su objetivo. El carácter de las iglesias es el factor decisivo en tu impacto evangelístico, en la influencia de las iglesias. Y su preocupación, por esto es que dice a Timoteo, haz el trabajo de un evangelista. Este es el corazón de Pablo, así que por eso las podríamos llamar las epístolas evangelísticas, pero aunque nos desviemos un poquito, quiero llamarlas las cartas apostólicas, porque Tito y Timoteo fueron delegados apostólicos. La primera función de estas cartas es claramente no la de ser pastores de las iglesias, ni de ser evangelistas para el mundo. Su primera función es que Él los ha enviado como delegados apostólicos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mientras Pablo viajaba como un apóstol con su equipo apostólico plantando iglesias, su seguimiento tomó tres formas. O regresaba y los visitaba para ver cómo iban, o les enviaba cartas, o enviaba a uno de los miembros de su equipo, o dejaba a uno del equipo para que completara el trabajo. ¿Sí me comprenden? Y Timoteo y Tito no fueron enviados como pastores o evangelistas a Creta o Éfeso, puesto que Tito estaba en Creta y Timoteo estaba en Éfeso. Cuando estas cartas fueron enviadas desde Roma, Pablo los envió hasta allí como delegados apostólicos. Los había enviado allí para que resolvieran los problemas, para que pongan las cosas en claro, y solo los envió de forma temporal, y en ambos casos les dijo, lo deben hacer tan rápido como sea posible, y luego vengan a encontrarse conmigo en Roma. De manera que él no les está señalando como pastores, tampoco les está diciendo estén allí y sean evangelistas. Les dice, les he enviado hasta allí para que completen el trabajo y entonces rápidamente vengan y encuéntrense conmigo en Roma. Así que ellos están donde están de forma temporal y están allí para cumplir una tarea muy específica: resolver los problemas. Veremos ahora cuáles fueron los problemas, pero en ambos casos él sintió que la mejor manera de tratar con ellos no es la de escribir una carta a la iglesia, sino enviar un delegado que pueda poner las cosas correctas. Ha utilizado ya a los dos, Timoteo y Tito, lo recuerdan en Corinto, ¿verdad? Y en este caso Timoteo falló en hacer lo que tenía que hacer, pero Tito tuvo éxito. Había una diferencia entre estos dos, como ustedes verán, y cuando les escribe se acerca a los dos de forma bastante diferente. Timoteo necesita mucho que lo animen. Él es un hombre tímido, el tímido Timoteo, y Tito es fuerte. El fuerte Tito. Ya te das cuenta de lo que sucede, de lo que necesitan. Tito
simplemente necesita decir lo que se debe hacer. Timoteo necesita explotar el don que tiene y no ser tan tímido. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor y una mente sana. Pon tus habilidades juntas, Timoteo. Vamos, tú puedes hacerlo. Tito sabía que podía hacerlo, así que solamente le dijo lo que debía hacer y tú ahora te puedes dar cuenta de la diferencia. Lo interesante es que Pablo era más afanado con Timoteo que con Tito. Pablo dice: Timoteo, hijo querido, y tengo la curiosa idea de que Timoteo fue lo más cercano a un familiar o algo suyo que tuvo Pablo. Tenía una relación con Timoteo que era muy especial. Y creo que Pablo siente que Timoteo podría ser su sucesor y continuar lo que él estaba haciendo. Aún siendo diferentes en temperamento, en antecedentes y mucho más, Pablo tenía un lugar muy especial en su corazón para mi querido hijo, mi único hijo verdadero, Timoteo. Bien, ahora los delegados apostólicos. Apostólico significa pionero y un apóstol era siempre una posición temporal. Lo que quiero decir con esto es que solamente permanecería el tiempo suficiente hasta poner las bases de la iglesia y luego salía para hacerlo nuevamente en algún otro lugar. No se quedaba para llegar a ser su obispo, sino que salía para plantar otras iglesias. Como ven, hay ciertas palabras sobre ministerio cristiano en el Nuevo Testamento que son muy diferentes entre sí. La una es apóstoles, la cual significa alguien que se mantiene movilizándose y haciéndolo nuevamente en algún otro lugar. Un episcopo, de la cual tenemos la palabra episcopal. Episcope es alguien que supervisa, que permanecía en un solo lugar. Y un diácono es un sirviente que se preocupa por la parte práctica de la iglesia. Y como dijimos, es estático, no se mueve. Así que lo que sucedía es que los apóstoles plantaban una iglesia y dejaban firmemente enraizada la iglesia, pero tan pronto como podían nombraban episcopos, diáconos. ¿Están conmigo? No los llamaban ancianos y diáconos, sino episcopos, diáconos. Realmente hay otra palabra, anciano, presbítero, de la cual tenemos la palabra presbiterianos, pero presbíteros y episcopos son intercambiables. Simplemente significaban mayor. Cristianos maduros quienes supervisaban el trabajo. La una describe su carácter y la otra describe su función. La clave es que todos estos ministerios eran siempre en plural. No hay tal cosa como el nombre ministerio en el Nuevo Testamento. Había un equipo de apóstoles, había un equipo de ancianos, había un equipo de diáconos. En aquellos días tenían muchos obispos para una iglesia, no muchas iglesias para un obispo. Esto era completamente a la reversa en la situación del Nuevo Testamento. Siempre había seguridad en la pluralidad del ministerio. Siempre existe el peligro en aquello del ministerio de un solo hombre. Pero hay seguridad en el ministerio de varios. Así que tenemos a un solo hombre en el Nuevo Testamento que siempre fue un apóstol, un episcopo y un diácono, todo junto. Uno de los hombres más famosos del Nuevo Testamento que fue estas tres cosas juntas. Voy a dar un billete de 5 libras esterlinas al que me diga quién fue. ¿Qué les parece? Grítenme nombres. Solamente una persona fue todo esto. Fue muy famoso en el Nuevo Testamento. Mi dinero está seguro. Vamos, díganme nombres. Jesús, no. Pablo, no. Juan, no. No. Está bien, mi dinero está a salvo. Y no tengo tanto tiempo. El nombre es Judas Iscariote. No lo hubieran adivinado, ¿verdad? Pero si leen Hechos 1 cuidadosamente, Pedro dice, vamos a tener que reemplazar a Judas, vamos a tener que encontrar otro apóstol, otro episcopo, otro diácono para reemplazarle. Así que yo no creo que es un buen precedente el combinar estos tres ministerios, ¿verdad? Porque además fue también tesorero. Esa fue su partición. Normalmente estos ministerios son separados y diferentes. Un apóstol debe plantar una iglesia, alcanzar el punto donde tenga episcopos y diáconos y dejarla allí. Su trabajo está acabado. Por ejemplo, Pablo dice a Tito, te dejé en Creta para que terminaras el trabajo y nombraras episcopos en cada ciudad, nombrando ancianos en cada ciudad para que terminen el trabajo. Y luego puedes venir a reunirte conmigo. Y luego te podemos enviar a algún otro lugar. Este es un modelo profundo.
Infortunadamente, después del primer siglo, apóstoles y episcopos se los ha confundido. Y hemos terminado con un obispo para muchas iglesias y a veces en muchas iglesias me llaman apóstol. Esto es muy diferente a la situación del Nuevo Testamento. Así que Timoteo y Tito eran parte de un equipo apostólico. Pablo, en el caso de Tito, lo dejó en Creta y en el caso de Timoteo lo envió de regreso a Éfeso. Allí, en ambos lugares, tienen trabajo que hacer para completar el trabajo apostólico y dejar iglesias con un liderazgo y membresía sanos en todos los casos. De esa manera, entonces, ellos estaban trabajando. A Pablo le interesaba la calidad, no la cantidad. Quería líderes y miembros de calidad, porque él sabía que entonces ellos traerían la cantidad. Si me comprenden, Pablo no preguntaba cuán grande es la iglesia, sino cuál era la calidad del liderazgo y cuál era la calidad de los miembros. Y si lo tenía que hacer, enviaba a Tito. Dejó a Tito en Creta para que viera si la calidad de los miembros era correcta. Pero en Éfeso era la calidad de los líderes lo que no funcionaba, y esta es la diferencia que vemos en las cartas. Tito habla sobre la clase de miembros que un apóstol debe dejar. Pero primera y segunda de Timoteo hablan sobre la clase de liderazgo que un apóstol debe dejar. ¿Sí? Espero que esto les dé una clave sobre algunas de las cartas. Podemos verlo de tres maneras. Podemos ver estas cartas desde el punto de vista del escritor, lo cual nosotros haremos ahora desde el punto de vista del lector, Tito y Timoteo, y finalmente miraremos a la situación en Creta y Éfeso que necesitaban esta guía para los delegados apostólicos. Veamos a Pablo. No entiendo cómo pueden decir que estas cartas no son de Pablo. Se puede construir toda la vida de Pablo con estas cartas. En estas cartas hay más información personal sobre Pablo que en ninguna otra carta. ¿Y cómo puede decir que no son de Pablo? Sin embargo, lo acusan de ser un mentiroso. Esto es difícil de decir sobre una parte de las Escrituras de Dios. Se puede encontrar el modelo completo de su vida allí. Habla sobre los pasados cambios en su vida. Aquí es todavía como un hombre viejo, dice. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Está en su conciencia que estaba del lado equivocado de Cristo. Y es allí cuando se autonombra el jefe de los pecadores. Esta es una traducción incorrecta porque dice, yo era el principal de los pecadores. El principal suena un poquito... Ustedes saben, yo era el principal de los pecadores. Yo perseguía a los cristianos. Nunca lo olvidó. Escuchen, cuando Dios te perdona, Él olvida lo que hiciste, pero tú nunca lo harás. Y este es el porqué. No te puedes perdonar a ti mismo, solo Dios puede perdonar. Y olvidar porque Él tiene control de tu memoria. Pero nosotros recordamos parte de la tragedia, si la recordamos. Pablo nunca olvidó eso. El principal de los pecadores, pero dice, yo fui aprehendido y llegué a ser esclavo de Cristo. Él me compró. Bien, ya hemos visto eso, pero el modelo de su vida es muy claro. Sus circunstancias actuales son también muy claras. Lo dejaron salir de la cárcel, visitó muchos lugares, volvió a Corinto, Miletos, Troas, Creta, incluso estuvo en España. Y de hecho, en esta carta dice que su primer juicio fue Viena, pero no espera un segundo juicio. Todo está ahí, lo dejaron salir. Fue a Oriente y a Occidente, pero ahora está encarcelado de nuevo, y esta vez no es un arresto casero. Esta vez está en la celda, condenado, y tiene este sentimiento de que había sido traicionado por Alejandro, el que trabaja en el metal. No sabemos cómo ocurrió esta traición, pero claramente Pablo tenía esto en su espíritu. Me traicionaron y lo arrestaron con tanta prisa, como ya hemos dicho, que se le olvidó la capa y su cuaderno de notas. En una de las cartas a Timoteo le dice, intenta venir rápido y tráeme el cuaderno de notas y mi capa para el invierno. Puede que esté por algún tiempo en esta fría celda. Un toque muy humano, un anciano enfrentándose a la muerte. Pero las perspectivas de su futuro están ahí. Y ya ha acabado la lucha.
terminó la pelea, acabó la carrera y mantuvo la fe. Asombroso. Guardé la fe y por tanto hay una corona de vida esperándome. ¿Ves? ¿Sabes que el cristianismo es un camino de muerte al igual que un camino de vida? Había un hombre cristiano en Beaconsfield, en este país, que cuando el doctor le dijo que tenía unas semanas de vida, escribió a todos sus familiares y les dijo: vengan y quédense conmigo. Vengan y vean cómo muere un cristiano. Una invitación, y aquí tenemos la segunda carta de Timoteo, el último testamento de Pablo, la última cosa que escribió. Y es importante lo que un hombre dice antes de morir. El temperamento de Nerón era muy incierto, no se podía confiar en que fuera justo. Y Pablo sabía que no iba a tener un juicio justo. Lo colgaron de las puertas de la ciudad. Puedes ir allí, yo he estado. Y he ido a esa puerta al mismo sitio donde le cortaron la cabeza a Pablo. Y esta gran vida terminó. Era el momento, el tiempo para que le pasara el bastón a otra persona, para que pasara el relevo. Y esa persona, Pablo, quiso que fuera Timoteo. Timoteo, he llegado al final, pero tú estás todavía joven y tienes que continuar con este trabajo. Es una carta muy conmovedora y las perspectivas de futuro son tristes humanamente hablando, pero muy buenas hablando espiritualmente. No solo tenemos el modelo de su vida de forma muy clara en estas cartas, sino que también tenemos el propósito de su vida. Y una vez más, he visto esto tantas veces como vosotros, que ya no necesito verlo otra vez con detalle. Pero Pablo vivió para el Evangelio, y el Evangelio tenía este lado objetivo y este subjetivo. Es importante tener los dos juntos. Recuerda la carta a los Efesios. La primera mitad era esta, la segunda mitad esta, pero es ligeramente diferente aquí. Pablo no es otra cosa que trinitario. Está constantemente hablando sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero Dios siempre toma la preeminencia de los tres. A veces olvidamos esto. Aunque vivía en Cristo y para Cristo, Dios era la persona más importante para él. Y hay muchos títulos maravillosos que se le dan a Dios. Es interesante ver que Pablo constantemente llamaba a Dios el Salvador. Me pregunto cuándo fue la última vez que lo hiciste. Ves que mucha gente piensa que Jesús nos salvó de Dios. Sabes que de alguna manera Jesús nos salvó de la ira de Dios. Eso es verdad, pero fue Dios quien pensó en esto. Y es Dios, nuestro Dios salvador, un Dios que salva. Él envió a Jesús para salvarnos, pero también es el Rey. Y es muy importante que recordemos que la verdad importante de la Biblia es que Dios es Rey. Tienes que leer bastante de la Biblia antes de que encuentres que Dios es Padre. Tienes que leer casi hasta el final de la Biblia antes de ver la declaración. Dios es amor, pero a través de toda la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, vemos que Dios es el Rey y su dominio es de mar a mar y su trono es eterno para siempre. Y Dios es el Salvador y Rey. Estas son las dos verdades más importantes de estas cartas, pero Pablo habla sobre Jesús y le da el título de Salvador también, y le llama juez. Eso es interesante. Hubieras pensado que llamaría a Dios el juez y a Jesús el Salvador. De hecho, Dios es el Salvador, y Jesús es el Dios, porque Dios no va a juzgarnos en el día del juicio. Dios no va a estar en el gran trono blanco cuando enfrentemos el juicio. Dios ha delegado eso a un hombre y seremos juzgados por Jesucristo. Él vuelve de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos, y es Jesús el que juzgará el destino de todo ser humano. Un día Mohamed estará frente a Jesús para ser juzgado, y Buda estará frente a Jesús para ser juzgado, y Confucio estará frente a Jesús para ser juzgado, y tú estarás frente a Jesús para ser juzgado. Y yo también, esa es la verdad. Y es Jesús el juez de la raza humana. Es Él quien separará las ovejas de las cabras. Esto debería tanto animarnos como consternarnos. Nos anima que haya un ser humano que nos va a juzgar, alguien que nos entiende, pero es alguien que nos ve y conoce todo de nosotros.
Él habla del Espíritu Santo y menciona dos aspectos del Espíritu Santo. Primero, el don de experimentar el Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, ¿no recuerdas cuando recibiste el don del Espíritu, cuando se te impusieron las manos? Y después habla de ejercitar los dones espirituales. Practícalos, Timoteo. Manténlos activos. Es tan fácil que descuides tus dones espirituales. Practícalos, Timoteo. Manténlos activos. Es tan fácil descuidar tus dones espirituales. Sigue practicándolos, úsalos. Ese es el objetivo para decir lo que llamamos el indicativo divino. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros y hará por nosotros. El lado subjetivo es bastante diferente. Para Pablo había tres dimensiones. En nuestro lado de la salvación, he mencionado dos de ellos ya. El lado de la experiencia de venir a Cristo y ser justificado y perdonado. El lado de nacer de nuevo. El lado ético. El aspecto presente de la salvación donde nos hemos santificados. Moralmente nos hacemos limpios y santos. Y hay un futuro. El aspecto escatológico de la salvación, y es interesante que Pablo usó la palabra salvado. El verbo en tres tiempos diferentes. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Y ninguno de nosotros todavía es completamente salvo. Estamos de camino a la salvación, estamos viajando por una carretera que se llama el camino. Y me preocupa cuando alguien dice el domingo por la noche, 7 personas fueron salvas. Yo les digo, lo que quiere decir es que 7 personas comenzaron a ser salvas el domingo por la noche, pero todavía no son completamente salvas. Es tan fácil pensar que la salvación está en ti. Pero no es así, todavía existe un aspecto futuro por el que estamos esperando. Y hay un aspecto presente en el que estamos trabajando. Creo que llegados a este punto voy a ver esto de forma más completa. No estoy completamente seguro de que haya entendido esto bien como aquello, pero es mi culpa y no de la persona que lo escribió. Esto es la misma cosa, pero extendámonos en este lado subjetivo. Hay un indicativo divino que dice que Dios ha hecho esto por ti, y hay un imperativo humano que dice que debes hacer esto con la salvación que Él ha hecho, que te ha dado. Trabájala porque Él la ha introducido. El indicativo es que Dios ha introducido la salvación, pero el imperativo es que ahora tú debes trabajarla. Pero veamos esto, la justificación, santificación y la glorificación juntas forman la salvación, así que somos salvos solo en parte. Y esta frase de una vez salvos, bueno, una vez salvos podemos decirlo cuando lleguemos al final del proceso. Cuando nuestra salvación sea completa, cuando cantamos los himnos de Carlos Wesley, perfectamente restaurado en ti, eso quiere decir cuando tu salvación es completa, cuando cada parte de ti es salva. Mi esposa tiene una gran fe, pero hay una cosa que pone su fe al límite. La pone al borde del precipicio. Le he dicho que un día su esposo será perfecto y ella puede creer casi todo lo que predico, pero cuando digo esto ella comienza a tener luchas con su fe. Pero es la verdad, Dios no ha acabado conmigo todavía y Él quiere continuar el buen trabajo que comenzó en mí hasta ese día. Este es su objetivo para ser totalmente salvo. Raramente uso la palabra salvación en estos días. Uso la palabra reciclado. Si alguien me pregunta qué trabajo hago, le digo que estoy en el negocio del reciclaje. Yo, chicos, me miran y me dicen, genial. ¿Y qué reciclas? ¿Papel? ¿Metal? No, gente. Porque la razón verdadera de la contaminación en la tierra es la gente. Y es la gente la que tiene que ser reciclada. Y el reciclaje contigo no ha acabado hasta que ha sido restaurado perfectamente para el propósito original para el que fuiste hecho, como el papel reciclado puede ser usado de nuevo. El infierno es un verdadero, o un vertedero de basura, más bien. El infierno es un vertedero de basura donde se tira la gente que no sirva para Dios. Por eso es que uso la foto de Gehenna, el vertedero de basura fuera de Jerusalén para el infierno, y mi trabajo es salvar a las personas del vertedero de basura y reciclarlas para Dios como Onésimo, ¿ves? Así que esa es la historia. No eres salvo hasta que eres reciclado completamente y hecho como Dios quiso que fueras. La salvación es un proceso. Ahora, Tito 3:5 es uno de mis textos favoritos y que nunca he escuchado predicar.
Tito 3:5 dice que Dios nos ha salvado a través del bautismo de agua y del bautismo en el Espíritu. Esto es muy parecido a Juan 3:5, que dice que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora, otra vez, si lees mi libro, El nacimiento normal cristiano, donde he mostrado cómo Pablo vio como algo esencial para la salvación el bautismo de agua y el bautismo de Espíritu. Pero si lo traduzco y digo que es esencial para ser reciclado, entonces lo entiendes mejor, ¿ves? Es solo porque hemos pensado que ser salvo es como conseguirte tu tiquete al cielo. Es que venimos a tener ese falso pensamiento de que esos dos bautismos no son esenciales para la salvación, pero una vez que ves la salvación como un proceso de reciclaje, esas dos cosas son parte del proceso. Se convierten en una parte esencial, y así Pablo dice que nos ha salvado a través del baño de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo que ha vertido sobre nosotros de forma generosa. Esto es muy interesante, el proceso que se recibe. Ese proceso de reciclaje comienza en tu bautismo y continúa cuando eres bañado en el Espíritu Santo. De hecho, usualmente el reciclaje comienza con un relavado, con un proceso de lavado, pero él enfatiza estos dos. Ahí es cuando comienza. Ahí es cuando tu justificación comienza. Esto es todo parte del comienzo. Entonces la santificación tiene un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es estar separado del mal. El positivo es estar apartado para el bien. Santificado no significa solo estar separado del mal, significa estar apartado para ser usado por Dios. Un vaso santificado en el templo no era simplemente un vaso limpio, era un vaso que Dios podía usar. Y la santificación no es algo pasivo, sino algo muy activo. Es estar suficientemente limpio para que Dios lo use, y eso lleva tiempo. Y después la glorificación. La necesidad de perseverar es muy fuerte en estas cartas. Pablo habla muy tristemente de aquellos que han dejado la fe, aquellos que han negado su fe, aquellos que han vuelto al mundo. Esto es algo muy serio porque no es un proceso automático, sino que continúa siempre mientras que siga confiando y creyendo en el Señor. No es algo automático que habiendo comenzado sea completo. Y ahí es donde Pablo cita uno de estos dichos fieles. De vez en cuando en estas cartas Pablo cita un dicho fiel, un dicho de confianza, y cita pequeños proverbios, si lo prefieres así, que circulan en las iglesias. Y aquí está el que cita y dice, si morimos con Él, también vivimos con Él. Si permanecemos, también reinaremos con Él. Y entonces viene. Pero si le negamos o renegamos de Él, Él también nos negará o renegará de nosotros. Y por supuesto aquí está citando a Jesús. Jesús dijo que si me niegas delante de los hombres, te negaré delante de mi Padre. Hay una gran necesidad de perseverancia en estas cartas, un énfasis en la perseverancia. Continúa, soporta. Pablo subraya estas palabras en estas cartas. Timoteo, tú persevera, sigue, continúa. Pablo dijo, si continúas en la fe, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Tómalo seriamente. Si continúas, si perseveras, vigila tu vida y tu doctrina de cerca, porque si perseveras en ellas, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahora está hablando de la salvación futura, el cumplimiento de todo ese glorioso futuro que Dios ha preparado para nosotros. Persevera en tu vida y en tu doctrina. Manténla cerca de Cristo y te salvarás a ti mismo y a otros. Tenemos que estar atentos a estas cosas. Bueno, creo que así acabamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Otros 5 minutos quizás, ¿sí? Otros 5 minutos. Déjame que le eche un vistazo rápido a Timoteo y a Tito, que es lo que estamos viendo ahora.
Creo que tenemos que retroceder. Qué diferente eran estos dos apóstoles. Tito era gentil, incircunciso. Timoteo tenía madre y abuela judías que le enseñaron las Escrituras. Desde niño tuvo un trasfondo cerca de Dios, mientras que Tito tenía un trasfondo pagano. Timoteo no fue circuncidado porque su padre no era judío, pero después Pablo lo circuncidó, no porque pensara que la circuncisión hiciera algo por Timoteo, sino que decía, esto te ayudará a entrar conmigo en la sinagoga, y es por eso que Timoteo deseaba ser circuncidado como adulto, lo cual no es algo fácil para un adulto. Pero Timoteo hizo esto para poder unirse a Pablo, para predicar en las sinagogas. Esa es la única razón por la que se circuncidó. En cuanto al temperamento, eran ambos completamente diferentes. Timoteo había nacido en Listra, una de las primeras ciudades que Pablo había evangelizado en Galacia, y los hermanos de Listra se pusieron después en contacto con Pablo y le dijeron, Pablo, tenemos un jovencito muy prometedor, y creemos que si te lo llevas y lo dejas viajar contigo, sería un buen suplente. Fue la iglesia la que lo recomendó, y desde entonces Timoteo viajó con Pablo, y su relación nunca falló. Madre judía, padre gentil, madre y abuela consagradas al Dios de los judíos. Y Timoteo fue apartado por una profecía y tuvo tres trabajos especiales. Antes de esto sabemos que fue enviado a Tesalónica, Corinto y Filipos como delegado de Pablo. Y sabemos que colaboró en la redacción de al menos 6 cartas de Pablo. Colaboró en las cartas a los tesalonicenses, las 2 cartas a los corintios y la carta a los filipenses y la carta a Frau Lemen. Así que compartió realmente el ministerio de Pablo todo ese tiempo, pero Timoteo se la pasaba enfermo, tenía este problema con el estómago. Te dije, Pablo quería que él se frotara con vino, pero se le dijo que tomara un poco de vino por el bien de su estómago. Era un hombre que necesitaba mucho apoyo. Así que Pablo le dijo, Timoteo, tienes que ser un soldado, un atleta. Tienes que disciplinarte. Timoteo, hazte un hombre. Y por eso es que cuando Pablo llegó a su final se dio cuenta de que Timoteo lo iba a sufrir probablemente más que cualquier otra persona. Timoteo fue lo más parecido que Pablo tuvo por hijo. Ellos tenían una relación de padre e hijo. Y por eso es que Pablo le dijo, Timoteo, soluciona los problemas en Éfeso tan pronto como pueda. Y después, por favor, vienes y te unes a mí. Me gustaría pasar mis últimas semanas contigo. No sabemos si Timoteo consiguió llegar allí antes de que ejecutaran a Pablo. No lo sabemos, pero puedes ver el deseo de Pablo en esta carta. Tengo que dejarte en Efesos. Tienes que arreglar eso, pero Timoteo, por favor, vuélvete antes del invierno si puedes. Cuando lees la carta escrita a Tito, no aparece este tipo de vínculo personal. Tito, lo que sabemos sobre él es, bueno, era un excelente trabajador e hizo bien su trabajo. Pablo tenía completa confianza en él. Era un gentil fuerte, no se le menciona en Hechos, no aparece ninguna exhortación a Tito. Pablo no alienta a Tito, ponte los pantalones o ya sabes, sé fuerte. No tengas miedo de la gente. No tuvo que decir eso a Tito. Todo lo que le tuvo que decir fue, diles que hagan esto, diles que sean así. Este es un enfoque bastante diferente. Tenemos estas 2 cartas diferentes que nos hablan bastante de lo que Pablo dice entre líneas. Nos dicen bastante sobre Tito y sobre Timoteo y de la relación que tenía Pablo con ellos. Pero lo importante en ambas cartas, y es lo que vamos a ver en el próximo estudio, es lo que estaba ocurriendo en Creta. Lo que estaba ocurriendo en Éfesos y que mantuvo a Tito y a Timoteo apartados de Pablo cuando más los necesitaba al final de su vida. ¿Qué estaba pasando? Para Pablo, aunque deseaba tenerlos con él al final, su corazón estaba con las iglesias. Y Pablo decía, si las iglesias os necesitan más que yo, entonces os tenéis que quedar aquí, pero intentar venir lo antes posible. Veremos el contenido de las cartas en otro momento.
Veamos de nuevo lo que se ha llamado equivocadamente las epístolas pastorales 1 y 2 de Timoteo y Tito, y veámoslas desde el otro punto de vista. Veámoslas desde el punto de vista de a quién van dirigidas, veámoslas desde el punto de vista de las iglesias, porque aunque estas cartas estaban dirigidas a personas individuales, tenían que ver con las iglesias que estaban intentando ayudar. Y a Tito y a Timoteo los pusieron allí para que se encargaran de estas. Habiendo dicho esto, las diferencias entre las responsabilidades de los dos eran bastante notables. Veamos brevemente el asunto de los ancianos. De dejar ancianos preparados de forma que los apóstoles pudieran ir a otros lugares a plantar iglesias. En Creta no tenía ninguno. Había iglesias en cada ciudad de Creta, pero no había ancianos. No había líderes locales. Así que era urgente que alguien nombrara líderes locales y los dejaran con sus propios ancianos que pudieran ayudarles a crecer. Así que la tarea de Tito era cuidar de que se nombraran a ancianos. El problema de Éfesos era una situación mucho más antigua, y era que tenían a los ancianos equivocados. Y se le dio a Timoteo la tarea de ir y deshacerse de los ancianos equivocados y nombrar a los correctos. ¿Por qué Pablo no envió a Tito a que hiciera esto? Y fue Timoteo el que nombró a los ancianos, no lo sé, pero puede ser que Pablo supiera lo que estaba haciendo y envió a Timoteo para que se deshaciera de los ancianos que no tenían que estar ahí y pusiera los que tenían que estar en su lugar. Una tarea bastante diferente. En cuanto a las personas que iban a la iglesia, en el caso de Tito en Creta, la preocupación de Pablo era la calidad de la membresía. Esta no era buena. Los miembros eran una mezcla. Existe mucho de su trasfondo en su carácter, y los cretenses eran unas personas notorias. Eran malvadas, y esto entraba en la membresía. Mientras que la preocupación por Éfeso era que todo el liderazgo era equivocado. Los miembros estaban bien, pero los líderes estaban mal. Aquí tienes un énfasis diferente. En la carta a Tito, el énfasis está en lo que los miembros deberían hacer, pero en primera y segunda de Timoteo el énfasis está en lo que los líderes deberían hacer, lo que hace un cuadro diferente. En ambos casos había error. En ambos casos había falsa enseñanza, que entraba con una mala enseñanza. Pero en Creta el problema era periférico, no era central. En Creta el problema estaba al borde de la iglesia. Existían unas ideas extrañas flotando entre los miembros, pero en Éfesos la mala enseñanza estaba en estos líderes equivocados. Así que era absolutamente esencial para la salud de la iglesia hacer algo en cuanto a esto. ¿Me sigues? Así que la falsa enseñanza está allí en la carta a Tito. Pero es casi una idea adicional. Es secundaria a la idea principal, mientras que en primera y segunda de Timoteo, estos maestros equivocados están al frente y realmente tienen que tratar con esto. 3 fueron las tareas que Pablo da tanto a Timoteo como a Tito, pero con un énfasis que varía. A causa de la situación diferente, tienen que hacer 3 cosas. Primero, tienen que completar la transición de forma que puedan ser independientes, en el sentido correcto, y no más dependientes de aquellos que comenzaron con ellos. Y, por supuesto, el buen liderazgo hace que las personas sean menos y menos dependientes de ti. Pero el mal liderazgo hace que las personas se hagan más y más dependientes de ti. El buen liderazgo, el buen cuidado, hará que los hijos sean más y más capaces de valerse por ellos mismos. Mientras que el mal cuidado paternal mantiene a los hijos pegados a las faldas de los padres. Así que la buena enseñanza hace que un estudiante se haga más y más independiente del profesor y capaz de descubrir las cosas por ellos mismos. La mala enseñanza significa que siguen viniendo. ¿Ves a qué punto estoy llegando? Así que para completar la transición era esencial dejar en cada caso un liderazgo de calidad y miembros de calidad.
Y entonces a esto le podía seguir la cantidad. Pero lo importante al comienzo de una comunidad, algunos de vosotros estáis en congregaciones nuevas y habéis aprendido probablemente de la forma más dura, es que hay que tener un liderazgo de calidad y miembros de calidad antes de que venga el crecimiento. Hace falta tener unas buenas bases. Entonces se pueden traer a muchas personas y que se conviertan, pero si tienen un liderazgo pobre y una membresía de poca calidad y quieren crecer, entonces están en problemas. Lo segundo es confrontar a los que están causando problemas, a aquellos que están dificultando la situación. La confrontación es una parte importante del liderazgo de la iglesia. Si descuidas un problema, entonces empeora. Si no quieres ir y enfrentarlo tan pronto como aparezca y tratarlo, puedes meterlo bajo la alfombra por algún tiempo, pero tiene la manera de empeorar y empeorar hasta que explota en tu cara. ¿Cuántos de ustedes han estado en iglesias donde estaba ocurriendo algo y los líderes no han tratado con el problema, no ha sido confrontado y han intentado ignorarlo y pretender que no está pasando nada? Entonces explota y la iglesia se divide. ¿Lo han visto? No, es importante confrontar a aquellos que traen problemas a la iglesia, ya sean miembros o parte del liderazgo. Tienen que ser confrontados y enfrentados con lo que están haciendo. Y hay tres cosas con las que hay que tratar. Voy a tratar con esto detalladamente en un momento, así que voy a volver a los detalles. Y lo tercero, más importante, cuando se están poniendo las bases de una iglesia, es comunicar la verdad. Por último, lo mejor de una iglesia es una buena enseñanza que sea constante y nunca enfatizaré esto demasiado. Las iglesias que no reciben una enseñanza sistemática, constante de la palabra de Dios se hacen muy vulnerables a todo tipo de daños. Pero la constante confrontación con la palabra de Dios, la comunicación de la verdad del Evangelio, va a salvar a muchas iglesias. Por eso es que anhelo ver que se traen juntos a la iglesia la palabra y el espíritu. Se necesitan las dos cosas. La palabra sin el espíritu te secas, el espíritu sin la palabra explotas, pero el espíritu con la palabra te hace crecer. Esto no es mío, pero os lo doy. Es un dicho fiel y de confianza. Bueno, vamos a ver estas tres cosas con detalle. Tanto Timoteo como Tito tuvieron que marcharse tan pronto como les fue posible, pero no tuvieron que irse hasta que estas dos cosas estuvieron en su lugar. Y Pablo les dijo, haced esto tan pronto como podáis y volved otra vez conmigo. Líderes de calidad. Es algo absolutamente vital. Me paso muchos de mis días en seminarios para pastores y líderes de iglesias y siempre les digo esto. El mayor problema con sus miembros es que siguen a sus líderes porque normalmente se quejan a mí y me dicen, los miembros no nos siguen, pero yo les digo, no, ellos no siguen lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen. De forma inevitable la gente sigue a sus líderes inconscientemente. No siguen lo que los líderes dicen, sino que siguen lo que los líderes hacen. Y una de las responsabilidades más aterradoras y asombrosas de ser un líder de iglesia es que ves tus debilidades y puntos fuertes aparecer en la iglesia. Ese es el peligro del ministerio de un solo hombre, porque su carácter se va a convertir en el carácter de la congregación, mientras que si tienes variedad de líderes, pluralidad de ancianos, entonces contribuirán con más puntos fuertes y encontrarás el equilibrio entre ellos mucho mejor. Pero un solo hombre comunicará sus propios puntos fuertes y sus debilidades a la iglesia que dirige, porque la gente lo sigue. Inconscientemente se hacen igual que sus líderes, pero no se convierten en lo que los líderes les dicen que se conviertan, sino en lo que los líderes son y hacen. Así que tenemos en estas cartas las calificaciones de los líderes de la iglesia, de los ancianos y de los diáconos. Y las calificaciones que notas no son dones o habilidades, sino carácter. No es tanto lo que los líderes pueden hacer, lo que les hace líderes, sino lo que los líderes son y lo que son en sus hogares, en público, y lo que el mundo piensa de ellos. Cuando tu congregación va a elegir un anciano, ¿le preguntaste a los no creyentes fuera de la iglesia que te dieran una recomendación? ¿Lo hiciste? Una vez hicimos esto en nuestra iglesia. Confieso que lo hicimos solo una vez, pero conseguimos el informe de los compañeros de trabajo de un hombre que estábamos considerando a ser anciano.
¿Y sabes qué dijeron? Vas a ser afortunado si tienen a este hombre. Bueno, afortunado no es una palabra que normalmente usan los cristianos, pero fue la palabra que utilizaron para decir que era un buen hombre, ¿sabes? Esto nos dio confianza en ese hombre, un buen hombre, y fue un buen informe de personas de fuera, no solo una buena opinión de las personas de dentro, sino un buen informe de las personas de fuera y las cualidades del carácter. De que el hombre no es dado a la ira, ni al dinero, que puede llevar su casa y que está casado con una sola mujer. Cuando alguien me preguntaba si una mujer podía ser anciana, le dije que sí, siempre que esté casada con una sola esposa, porque esa es una de las calificaciones. Ahí estamos. Me temo que estoy bastante convencido de las escrituras que dicen que el ser anciano es una responsabilidad masculina, ya que la disciplina en el hogar es definitivamente la responsabilidad del padre. La disciplina en la iglesia es también la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombres. Pero esa es otra historia. Tienes que leer mi pequeño libro. El liderazgo es para hombres. Se mencionan a diáconos y diáconas, aquellos que sirven en la iglesia en la parte práctica, pero es tan importante mirar su carácter como su habilidad. Tendrías que elegir a un tesorero o a un diácono que cuide del edificio como alguien que tiene carácter, a un diácono que está en el servicio de comida como alguien que tiene carácter. Esto se debe a que lo más importante en el trabajo para el Señor en la iglesia son las relaciones, no la habilidad. Las relaciones, aunque la habilidad ayuda, por supuesto. Pero es interesante ver que la calidad de liderazgo no es su habilidad. La única habilidad que se menciona de los ancianos es la aptitud para enseñar, porque los ancianos tendrán que enseñar. Pero esto no significa que tengan habilidad de levantarse y hablar. Significa que tienen la habilidad de comunicar y que pueden hacerlo tanto a nivel individual como a multitudes. Así que estas son las cualidades del liderazgo y estas 2 cartas o 3 cartas nos hablan más sobre las cualidades del liderazgo que cualquiera de las otras cartas que escribió Pablo y que son muy buenas. Recuerdo cuando estábamos eligiendo a los ancianos para las 2 iglesias en las que trabajábamos y yo predicaba todo el tiempo sobre Tito y Timoteo antes de que fueran elegidos. Recuerdo que en ambos casos la iglesia me pidió que eligiera a los primeros ancianos y les dije que no. Os diré lo que tenéis que buscar y vosotros tenéis que buscarlos. En ambos casos eligieron a los ancianos que yo hubiera elegido. Pero ves, es importante educar a las personas a que sepan qué es lo que tienen que buscar y que la iglesia reconozca a sus líderes porque las ovejas siguen a un pastor cuya voz reconocen y es importante dejar que la iglesia se haga responsable de reconocer a aquellos que Dios les ha dado como líderes y, habiéndolos reconocido, trabajar con ellos. No quiere decir que tengamos que someternos ciegamente a los líderes de la iglesia, sino que seamos persuadidos por ellos y que le demos paso, que le demos una oportunidad para que lideren. Pero, ¿qué decimos de los miembros de calidad? Tenemos que leer Tito para este asunto y vemos una membresía de calidad en su iglesia, en su hogar, en el trabajo y en la sociedad en la que viven. Es un programa muy interesante si lo estudia. La carta a Tito es un excelente currículum de entrenamiento para ser miembro de iglesia sobre cómo un miembro adorna el Evangelio. ¿No es esta una palabra hermosa que tengamos que adornar el Evangelio, hacerlo parecer atractivo? La preocupación constante de Pablo en estas cartas es que la iglesia dé una buena imagen al mundo. Que incluso los ancianos de la iglesia tengan una buena reputación fuera de la iglesia. Que la iglesia por sí misma adorne la doctrina y adornar es hacerla parecer buena y atractiva a la gente. Tenemos que hacer que el Evangelio sea atractivo a las personas. Y lo interesante en esto es que la lista de virtudes que Pablo utiliza en esta carta no es una lista de virtudes cristianas, sino la lista de virtudes griegas. Así que los griegos tenían una lista de lo que consideraban que era bueno en las personas. Los creyentes saben lo que es bueno y Pablo utiliza la lista pagana de lo que es bueno y dice: ahora vosotros, cristianos, tenéis que vivir de acuerdo a lo que los paganos consideran que es bueno. ¿No es interesante?
La calidad de los miembros no es lo que la iglesia considera que es la calidad de los miembros, sino lo que el mundo considera que es la calidad de los miembros. Así que al menos deberíamos ser lo que el mundo llama bueno y aún más de lo que dice el mundo, lo que el mundo considera bueno. ¿Sabes que el mundo no es tonto y que tiene discernimiento? La gente común escucha a Jesús de buena gana y la gente común puede ver a través de la iglesia, sí. Créeme, ellos saben cuando el emperador no tiene ropas y ven a través de nosotros. Siempre dale crédito a los no creyentes cuando ven la diferencia entre una buena vida y una mala vida y entre alguien que lleva una vida correcta y alguien que lleva una vida incorrecta. Bueno, puede que no lleguen al estándar cristiano, pero tienen su idea de lo que es ser una buena persona. Y Pablo le dice a Tito, ahora Tito, asegúrate de que tus miembros son buenos a los ojos del mundo y que viven al menos de acuerdo a los estándares paganos. ¿Recuerdas cuando Pablo criticó a Corinto por culpa de ese hombre que vivía en incesto? Pablo dice, hasta los paganos dirían que eso está mal y lo estáis permitiendo en la iglesia, ¿ves? No es solo vivir de acuerdo a los estándares cristianos. Deberíamos vivir por encima de los estándares del mundo. Deberían poder decir cuando miran a las personas de la iglesia, son buena gente, son buenos. Líderes de calidad, miembros de calidad, y la calidad de la membresía también está en las relaciones de unos con otros, particularmente las relaciones entre hombres y mujeres. El género se aplica también en la iglesia. No estamos neutralizados en Cristo. Tenemos que ser hombres masculinos y mujeres femeninas, y el mundo tendría que ver lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad tal como Dios quiso que fuera. El problema es que todo el mundo quiere que seamos personas y la iglesia debería levantarse contra eso y mostrar lo que Dios quiso que fuera ser hombre y lo que Dios quiso que fuera ser mujer. Todo esto es parte de una demostración del despertar del Evangelio, de hacerlo atractivo, ¿sabes? Cuando los hombres ahí fuera en el mundo ven a los cristianos como a verdaderos hombres, entonces vienen. He estado trabajando entre hombres solo en los últimos 5 años, de 4 a 5 años. Hace 2 semanas tuvimos a 230 en esta misma habitación. Y cuando los hombres ven a hombres que son verdaderos hombres para Dios, esto toca sus corazones. En las 2 últimas iglesias en las que he hablado había 5 mujeres por cada hombre en la iglesia. Esto no embellece el Evangelio. El Evangelio es para hombres y mujeres. Por eso hago todo lo que puedo para fortalecer a los hombres de la iglesia. Realmente es embellecer el Evangelio. Pero las mujeres también pueden adornar el Evangelio y mostrar lo que realmente es ser una mujer buena. Esto me lleva probablemente a la enseñanza de más controversia de estas epístolas. ¿Sabes que las feministas odian estas epístolas? Las odian y las atacan de la forma que pueden. Tengo muchos libros de teólogos feministas en mi estantería y quiero escuchar lo que dicen para poderlos entender. Pero dicen 5 cosas sobre estas cartas cuando tratan el tema de hombres y mujeres. Primero, dicen su y no Pablo, y que son una falsificación del segundo siglo en el nombre. Segundo, dicen, si son de Pablo, entonces es como un volver a sus días rabínicos antes de su conversión, y como un señor mayor Pablo volvió a su niñez judía cuando hablaba. Dicen, tercero, esto era puramente cultural. Y si Jesús estuviera vivo hoy, hubiera escogido 6 hombres y 6 mujeres como apóstoles. Esto se ha dicho mucho y la frase favorita es que Pablo estaba condicionado culturalmente. Ahora, esa frase se usa todos los días en la iglesia. Ten cuidado con esa frase. El decir que la elección de Jesús de 12 hombres para que fueran sus apóstoles fue una decisión condicionada por la cultura, que fue hecha con tacto. Porque en sus días hubiera sido ofensivo tener mujeres apóstoles. Escucha, ¿desde cuándo tuvo tacto Jesús? ¿Desde cuándo estuvo Jesús con la cultura de sus días? Eso es difamar a mi Jesús. Uno de los cumplidos por parte de los fariseos fue decirle a Jesús que no prestaba atención a ningún hombre. Y si hubiera estado bien para él hacerlo, entonces lo hubiera hecho.
Así que no me digas que Jesús estaba culturalmente condicionado. Pero contra eso es que estamos. Ellos dicen falsamente, bueno, aunque Pablo la hubiera escrito, era una carta herética. Una carta herética. Quinto, ellos dicen que fue debido a la falta de educación de las mujeres en aquellos tiempos y que ahora que las mujeres están educadas, podemos cambiar toda la enseñanza. En ese sentido, Pablo no hubiera dejado que hombres incultos dirigieran la iglesia. Pero muchos de ellos eran incultos. Los 12 apóstoles no tenían educación. Aprendieron de ellos y el que fueran hombres incultos no suponía un problema en absoluto. No era un problema de educación. Es un asunto de que Dios nos hizo hombres y mujeres y nos necesitamos mutuamente y nos hizo para diferentes funciones y responsabilidades. Cuando los hombres se comportan como mujeres y las mujeres se comportan como hombres, estamos distorsionando la belleza creativa de Dios. Y de esta manera adornamos la doctrina. Bueno, esta no es una enseñanza que esté de moda hoy en día, pero está allí en las Escrituras y no puedo cambiarla. La segunda tarea importante era confrontar a los que buscaban problemas. Cuando Pablo dejó a los ancianos de Éfesos, estos fueron a la costa y él lloró y les dijo, sé que después de que me marche, los lobos vendrán con piel de oveja y entrarán en el rebaño y os destruirán desde dentro. Esa profecía se estaba haciendo verdad. Y por eso es que envió a Timoteo a que se deshaciera de los lobos que ya estaban en el rebaño. Jesús había dicho lo mismo. Esta fue una razón básica por la que Pablo escribió Primera de Timoteo, la cual no fue su última carta. Veamos ahora las 3 maneras como se pueden enfrentar a esos lobos. Primero de todo, los errores que habían propagado tenían todo tipo de extrañas enseñanzas. Tenían una enseñanza que decía que la resurrección ya había pasado, que la única resurrección que los cristianos tendrían es la resurrección espiritual cuando nacen de nuevo. Eso se dice también hoy en día, lo he escuchado, pero hay una resurrección futura para nosotros y Pablo quería que Timoteo corrigiera esto. Existía la misma actitud hacia el cuerpo, el mismo ascetismo de intentar negar el cuerpo a toda comida y sexo para ser más santos. Pablo le dijo a Timoteo que corrigiera eso también. Existían ciertos elementos judíos, énfasis en las genealogías y énfasis sobre las leyes de la comida. Habían estado entrando todo tipo de cosas, falsa enseñanza que se asimila a la cultura y sobre todo se habían metido en un montón de absurdas controversias y discusiones académicas que de ninguna manera tenían valor. Ya sabes que como profesores se nos hacen todo tipo de preguntas, algunas de ellas son muy sinceras, algunas muy importantes y algunas no tienen sentido. Tenemos que dejar saber a las personas cuando una pregunta es absurda y decirles que no le va a ayudar. Por ejemplo, una persona se me acercó en los últimos 10 días con un aspecto interrogante y me dijo, por favor, ¿podría hacerle una pregunta que me ha estado preocupando bastante? Yo le dije, ¿qué es? Y él contestó, he estado leyendo una historia o la historia de Blancanieves y los 7 enanitos y me chocó ver que hay un principio teológico bastante profundo en este cuento. Entonces miré a este hombre y le dije, lo siento, pero le podría dar docenas de ilustraciones similares a esta. Y él me miró a la cara y me dijo, ¿usted piensa que estoy loco, verdad? Y le dije, pues sí, y ahí acabó la conversación. No debemos involucrarnos en discusiones inútiles. Hay cosas importantes que discutir y preguntas importantes que hacer, pero te puedes involucrar en todo tipo de discusiones. ¿Conoces una de las preguntas más grandes de la Edad Media entre los teólogos? ¿Cuántos ángeles pueden estar en la punta de un alfiler? Esto mantuvo ocupados a los teólogos por un tiempo considerable. Es el típico caso de involucrarse en discusiones tontas. Ya sabes lo que ocurre cuando tienes una mala enseñanza. A eso es lo que te lleva a preguntas absurdas a las que les das vueltas y vueltas y no te ayudan en tu vida diaria. Hay preguntas sobre el cielo y el infierno que no puedo responder y que Dios no ha respondido, por lo tanto, no las doy. No les doy respuesta porque no tiene sentido meterse en preguntas que Dios no se ha preocupado en darnos una respuesta. Deja que te dé un ejemplo importante. Padres que han perdido a un bebé me preguntan muchas veces si su hijo irá al cielo o no y les digo que no sé. Dios no nos ha dicho esto. Les digo, de una cosa estoy seguro y es que sea lo que sea que Dios haga con vuestro bebé será lo correcto. Les digo,
Si le conocéis como yo le conozco, entonces confiarías en que hará lo correcto con vuestro bebé y entonces no buscaréis una respuesta, ¿ves? No debemos involucrarnos en especulaciones y eso era lo que estaba ocurriendo, así que una vez más Pablo le tiene que decir a Timoteo, Timoteo, deja estas especulaciones sobre cosas que no sabemos, deja estas discusiones inútiles porque no ayuda a la iglesia meterse en cuestiones para las que no hay una respuesta clara en la palabra de Dios. Es asombroso ver cómo te puedes involucrar en esto. Así que estaban propagando errores, pero peor que eso es que estaban dando mal ejemplo. No era solo lo que estaban enseñando, sino también la forma en la que estaban viviendo. Por eso es que Pablo pone énfasis en el buen carácter que necesitan tener los ancianos, y si lees estas advertencias con cuidado, podrás leer entre líneas cómo eran los malos ancianos. Había personas que no podían manejar sus hogares. Había gente con mucha avaricia por el dinero. Había personas que no podían controlar su temperamento. Y así, cuando lees la lista de cómo debería ser un anciano, también estás leyendo la lista de lo que no eran los ancianos en la iglesia de Éfeso. ¿Me sigues? Así es como lees entre las líneas de una carta. Sabemos que tenían caracteres de orgullo, caracteres de avaricia. Ahora Pablo dice que un buen anciano merece un honorario doble. Me gusta ese texto y ha sido traducido incorrectamente en muchas versiones inglesas. Un anciano que trabaja predicando y enseñando merece un honor doble. Y sé que muchas iglesias preferirían dar a sus ancianos honor en lugar de honorario. Pero de hecho, la palabra es honorario porque la siguiente frase dice, el trabajador es digno de su salario. Aquí aparece un ministerio pagado y un anciano que trabaja predicando y enseñando. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Predicar el evangelio es a incrédulos, enseñar es a creyentes, y aquí aparece un anciano que predica fuera de la iglesia y que enseña dentro, y ese hombre es digno de doble salario, dice Pablo. Ahí os dejo este importante texto. No hay muchos ancianos que hacen ambas cosas, pero dice la carta que si hacen ambas cosas y trabajan bien en las dos, se les debería dar doble honorario. Pablo también dice que no se le debería pagar nada a estos malos ancianos y así se sanaría el problema, ¿no es verdad? Especialmente si son amantes del dinero. Lo que Pablo dice es que el liderazgo debe nacer de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Lo que significa que estos malos ancianos no tenían ninguna de estas tres cosas. No solo estaban propagando errores doctrinales, sino que también estaban dando un mal ejemplo. Y lo tercero es que el efecto que ellos producían era catastrófico y devastador. Era una enfermedad, una gangrena en el cuerpo, porque eran una extraña mezcla de libertad y legalismo. Y lo más asombroso es que estas dos cosas van juntas y a menudo las personas con una apariencia legalista llevan una vida licenciosa porque ambas cosas provienen de la carne. Y existe una extraña mezcla de legalismo que es establecer reglas para otros y ser indulgentes con uno mismo. Es embarazoso tener que decir esto, pero la carta dice que estos iban detrás de mujeres de voluntad débil. Así que hay un peligro en que los hombres aconsejen a las mujeres y que mujeres aconsejen a hombres. Estos hombres pasaban su tiempo en las casas de las viudas y de mujeres de voluntad débil. ¿Puedes ver el cuadro? Vigila a los líderes que se pasan el tiempo con las mujeres de la iglesia y que están con mujeres que tienen una voluntad débil. Esa es una señal segura de que no están bien. Era una enfermedad del cuerpo, era algo demoníaco. Pablo decía, es demoníaco. Ahora Timoteo especialmente tuvo que confrontar a la gente problemática, enfrentarlos con lo que estaban haciendo, tratar con estos rápidamente, sacarlos y poner a buenos ancianos rápidamente, porque decía que la iglesia iba a ser destruida desde dentro. Las ovejas van a ser destruidas por lobos de dentro del rebaño. Una iglesia puede soportar cualquier cosa que venga de fuera, pero lo que viene de dentro, eso es lo peligroso. Por último, tienen que comunicar la verdad, porque en definitiva esto es lo que mantiene a la iglesia a salvo. Más tarde o más temprano, eso es lo que se tiene que hacer para contrarrestar el problema.
Ya lo he dicho, pero déjame enfatizarlo. La mejor anécdota para lo falso es la verdad. La mejor anécdota para lo falso es la verdad. La mejor anécdota para la mala enseñanza es la buena enseñanza. La mejor anécdota o el antídoto para el mal comportamiento es el buen comportamiento. La mejor anécdota o antídoto para una mala creencia es una buena creencia. Aquellos de ustedes que conocen mi ministerio saben que he puesto como prioridad el tiempo que sea necesario para preparar la enseñanza. Lleva un año preparar las series que acabamos de hacer en vídeo. Y creo, bueno, no puedo hablar por otros, pero lleva como una hora en el estudio por cada 5 minutos de enseñanza en el púlpito. Y creo que la necesidad más urgente es la enseñanza sistemática de toda la palabra de Dios. Eso es lo que da a las personas el lastre en el barco. Eso es lo que realmente les permite estar a prueba contra eso. ¿Conoce las sectas que llaman a nuestras puertas los mormones y los testigos de Jehová? ¿Sabes que sacan a sus convertidos de los miembros de la iglesia que no reciben buena enseñanza? ¿Ves? Vienen y dicen, te vamos a enseñar el libro de Apocalipsis. Y los miembros de la iglesia que nunca han recibido enseñanza del libro del Apocalipsis se dejan engañar porque no tienen un buen entendimiento del libro. ¿Me sigues? La enseñanza de la palabra de Dios le da a las personas esa prueba contra la malinterpretación que encuentran de todo tipo de lugares. Este aspecto es lo más útil que hay que hacer, pero la enseñanza tiene que ser verbal y visual. Las personas tienen que escuchar y ver la verdad, y por tanto la verdad se comunica en dos maneras. Timoteo, tú tienes un mensaje que debes declarar, y es que debe ser modelo. Y esto tiene que ser demostrado. Este es el desafío de todo profesor. En Alemania le hicieron un cumplido muy bonito a mi esposa. Fuimos a las conferencias europeas de mujeres de Aglo para dar una charla. Ese no era mi escenario, me sentía como un león en la guarida de Daniel, pero después alguien vino a mí y me dijo, bueno, señor Pousson, hemos escuchado la verdad sobre usted, pero la hemos visto en su esposa. Y realmente la tenían que haber visto también en mí, pero eso es lo que me dijeron. Tenemos que ser un mensaje, pero al mismo tiempo ser morales también. Y entonces eso protegerá el rebaño o al rebaño de toda perversión que quiera entrar en la iglesia. Bien, ¿cómo aplicamos estas cartas a nuestros días? Deja que te dé un par de formas simples para que las apliques. Descubrimos los principios y después los aplicamos. Y estas cartas están llenas de consejos pastorales. Primero, las distinciones de edad y sexo todavía se aplican en las comunidades cristianas, y los cristianos más jóvenes deberían respetar a los más ancianos. Los hombres deberían respetar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Todavía existen diferencias de edad y sexo en la iglesia, y estas diferencias tienen que ser respetadas. Segundo, la bondad de la iglesia debe ser igual y exceder la idea que tiene el mundo de lo que es bueno. Este es un principio muy importante, porque el mundo no es tonto y conoce cuando una persona es buena y esperan ver buenas personas en la iglesia. Una cosa que pone a las personas fuera de la iglesia es cuando dicen, mira, tal o tal persona de la iglesia. Si eso es ser cristiano, entonces no quiero saber nada del asunto. El tercer principio es que el carácter es más importante que la habilidad en el liderazgo de la iglesia. Otro principio es que los pastores son responsables del estado del rebaño, no las ovejas. La Biblia nunca culpa a las ovejas del estado del rebaño, sino al pastor. Y hablando como agua a tantos pastores, estos siempre están listos para culpar a su gente del estado de la iglesia. Pero Dios siempre hace responsable a los pastores del estado del rebaño. Otro principio es que una buena y sana doctrina no solo cubre,
cómo nos comportamos, sino también lo que creemos. La palabra doctrina ha sido limitada y solo se limita por el tipo correcto de creencia. En las Escrituras, la buena doctrina es también el tipo correcto de comportamiento. Creencia se traduce en comportamiento. Otro principio es que la iglesia es una familia, pero no tiene padre en la tierra, no tiene un padre humano, tiene un padre divino y, bueno, todo el mundo en la iglesia, líderes y miembros son hermanos. Esto es muy importante. No tenemos que llamar a nadie padre. Lo siguiente que nos dice es que la ayuda social en la iglesia debe ser con discernimiento. No debemos tomar la responsabilidad de otros. Por ejemplo, se dice que si la familia de una viuda puede cuidar de esa viuda, la iglesia no debería encargarse de eso. Existe una filantropía equivocada que se encarga demasiado de la ayuda social y no deberíamos quitarle la responsabilidad de los huérfanos o las viudas o de quien sea aquellos que tienen esa responsabilidad. ¿Están conmigo? Se le dijo a la iglesia que cuidara de aquellas viudas que no tuvieran a nadie que cuidara de ellas, pero no de aquellas que tenían familia. La iglesia tiene que ser sensata en su forma de cuidar de los necesitados. Este es un principio profundo. El principio final, y el cual yo diría que es el más serio, es este. Y lo digo con un corazón cargado para acabar. Si las cartas de Timoteo y Tito nos enseñan algo, es que las batallas más grandes con las que nos tenemos que enfrentar están dentro de la iglesia. Ojalá no tuviera que decir esto, pero las batallas más grandes están dentro de la iglesia. Comparadas con esas batallas, las batallas con el mundo de fuera no son insignificantes, pero no son las principales. Las batallas más grandes que tenemos en nuestros días son proteger el verdadero evangelio, la verdad del evangelio, de ser politizado, de hacerlo feminista, relativo y sincronizado. Todas estas cosas están sucediendo en la iglesia, en nuestro país y en nuestros países. Y como Timoteo, no debemos ser tímidos. Debemos tratar con estos ataques por la verdad del evangelio y competir por la fe que una vez fue entregada a los santos. Es una batalla triste y penosa. Mi esposa me lo puede corroborar. Nuestras batallas más grandes han sido dentro de la iglesia, luchando por la verdad del evangelio. Cuando necesitamos todas nuestras energías para luchar por la salvación de un mundo perdido, sin embargo, tenemos que luchar dentro de la iglesia por la verdad del evangelio. Porque si no, la iglesia no podrá salvar al mundo si perdemos esa verdad que hace a los hombres libres. Esa es mi conclusión final de estas cartas. Si eres un Timoteo o un Tito, entonces lucha por la verdad del evangelio y por una iglesia que adorne el evangelio y lo haga atractivo al mundo de fuera, que demuestre al mismo tiempo que declara el reino de Dios.